Hoy te voy a enseñar a tejer estas flores. Son muy hermosas, muy fáciles de hacer y las puedes utilizar para decorar lo que gustes. Utilizaremos puntadas como puntos bajos, puntos altos, medios puntos. Así que si estás empezando a tejer este proyecto, sé que se te hará muy fácil de hacer. Tienen una medida aproximada de 5.5 centímetros. Si te gustaría aprender a tejer otros diseños de flores, por acá arriba te voy a estar dejando un cintillo que te va a llevar a mi colección completa de flores. Por otra parte, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchas gracias y bienvenidos. Estaré utilizando este hilo que se llama amigurumi. Es de 2 milímetros de grosor y es de algodón 100% mercerizado. Lo estaré tejiendo con una aguja de 2.5 milímetros. Necesitaremos una tijera, una aguja lanera, hilo de coser del color del hilo con el que vayas a hacer la flor y una aguja de coser. Y también pues perlas como estas para decorar la flor. Empezaremos con un anillo mágico, así que vamos a rodear nuestro dedo índice, introducimos la aguja por aquí, sacamos y subimos una cadena. Retiramos el anillo del dedo, introducimos la aguja, sacamos y hacemos un punto bajo. Continuamos con 6 cadenas, ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. En este punto de aquí, en este punto bajo, vamos a introducir la aguja de esta manera y vamos a tejer un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo y vamos a repetir lo mismo, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Introducimos la aguja por aquí, hacemos un punto deslizado y continuamos con un punto bajo. Ok, esto será lo que vamos a estar repitiendo hasta tener 5 de estos. Este sería pues el número 3. Subimos 6 cadenas, introducimos la aguja por aquí, hacemos un punto deslizado, luego un punto bajo, 6 cadenas, punto deslizado por aquí, punto bajo, ya llevamos 4, vamos a seguir hasta tener 5 de estos. Y ya por aquí tengo las 5 bases para mis pétalos. Introducimos la aguja en el primer punto bajo que hicimos, hacemos un punto deslizado. Este hilo pues he ido tirando de él para que el anillo central se fuera cerrando. Ok, vamos a empezar la segunda vuelta y esta pues será la última. Vamos a estar introduciendo la aguja en este primer espacio, sacamos, hacemos un punto bajo, tomamos lazada, introducimos, sacamos, hacemos un medio punto alto, pasando hilo por los 3 anillitos. Luego tomamos lazada, hacemos un punto alto, pasamos hilo por los 2 primeros anillos y cerramos. Tomamos lazada para tejer otro punto alto. Luego tejemos una cadena, tomamos lazada, hacemos un medio punto alto, cadena. Continuamos con 2 puntos altos, 1, 2, tomamos lazada, hacemos un medio punto alto y luego un punto bajo. Como podrán ver, pues hemos finalizado el primer pétalo. Continuamos con una cadena, nos vamos al siguiente espacio en donde vamos a tejer un punto bajo y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Después del punto bajo nosotros hicimos un medio punto alto. Continuamos con 2 puntos altos, 1 y 2, cadena. Tomamos lazada, hacemos un medio punto alto, cadena,
Continuamos con 2 puntos altos. Aquí llevo 1 y 2. Tomamos lazada, hacemos un medio punto alto, luego un punto bajo y ya tenemos el segundo pétalo listo. Ok, hacemos una cadena, nos vamos al siguiente espacio en donde vamos a tejer un punto bajo. Esto que acabamos de hacer en estos 2 pétalos pues lo vamos a estar repitiendo en los otros espacios. Tenemos 1, 2, 3 para que al final pues tengamos 5 pétalos. Ya por aquí he terminado la flor. Vamos a estar pues haciendo un punto deslizado para cerrar la vuelta, y para ello vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo que hicimos. Hacemos un punto deslizado. Este anillito lo vamos a pasar para la parte de atrás. Hacemos una cadenita, cortamos el hilo, tiramos del anillito y pues estos 2 hilos los vamos a estar escondiendo a través de los puntos con ayuda de una aguja lanera. Si los hilos les han quedado bastante cortos, lo primero que deben hacer es introducir la aguja, luego pasan el hilo a través de la aguja. Yo voy a pasar los 2. Y luego tiramos de la aguja. Cortamos el excedente y acomodamos nuestra flor. Ok, su flor la pueden decorar como ustedes quieran. En mi caso voy a estarla decorando con una perla. Y para ello pues yo tengo por aquí aguja de coser con un poco de hilo del color de este hilo. Voy a introducir la perla. Y luego pues voy a estar pasando la aguja a través de la perla unas 2 veces para fijarla muy bien a mi proyecto. Una vez hecho esto, voy a hacer un nudito en la parte de atrás. Cortamos el excedente. Y bueno, otra cosa que voy a hacer con mi flor es colocarle un poco de rubor, así, para que bueno, quede un poquito más vistosa. Y así nos queda lista esta hermosa flor. Vieron qué fácil es de tejer. Espero les haya gustado y se animen a tejerla y decoren la prenda que ustedes quieran con estas hermosas flores. Una vez más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y espero verlos en el próximo tutorial. Chao, chao.